tal mis amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos aquí con el gusto de saludarlos, patrocinados por el despacho de abogados Andrade Becerra y Andrade Palacios, a quienes agradecidísimo, ¿no? Interesadísimos en estos temas. Es un placer que nos acompañen hoy, miércoles 17 de julio del 2019, en donde vamos a estar tocando temas precisamente relacionados con lo que la gente conoce como ciberdelito y su relación precisamente con los tipos penales y la forma de perseguirlos. Yo espero que les sea de su interés y por supuesto les agradezco enormemente que nos acompañen y estaremos agradeciendo sus comentarios. Ya saldrá precisamente en estos videos cuáles son los contactos de todos nosotros, con la finalidad de que estemos en la posibilidad de poderles contestar todas sus preguntas a través de redes sociales, correos electrónicos, en fin, todos los medios innumerables que hoy tenemos para podernos comunicar. Muy bien, el tema de hoy hemos elegido Bexcams y fraudes financieros a través de Internet. ¿Qué son los Bexcams? Bueno, la realidad es que ya saben ustedes que estos términos que inventan nuestros amigos de allá del norte son bárbaros, ¿no? En realidad son engaños, como el nombre lo dice, en donde los delincuentes primero lo que hacen es obtener los datos de contacto de los subordinados de un director. Esto es de aquel que toma las decisiones en relación a decir, ¿sabes qué? Que este depósito se autoriza, estas transferencias electrónicas se autorizan, ¿no? Y entonces, bueno, desafortunadamente por los tiempos en los que vivimos el día de hoy estas comunicaciones en muchas empresas, y créanme que se los digo porque algunos de mis clientes ya empiezan a tener estos problemas y los tenemos relacionados precisamente con esta metodología, ¿no? A mí me gusta mencionar que el nombre Bexcam para mí es una metodología la cual se asocia a distintos tipos penales de los cuales vamos a platicar a continuación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy estas comunicaciones se hacen de forma electrónica y entonces de repente el subordinado recibe el correo electrónico, el mensaje de texto, ¿sabes qué? Fue el inyector de tal, necesito que hagas un depósito por cierta cantidad a esta cuenta. En donde, bueno, al final del día el subordinado lo único que sabe es que es un mensaje del jefe y entonces tenemos que cumplir la orden, se hace la transferencia y en el momento que se hace la transferencia y pasa el tiempo, que puede ser entre horas y días, ¿no? Nos damos cuenta que, bueno, esa comunicación no fue real, fue un engaño, y entonces vienen los problemas. Esto se puede llevar a cabo a través de correos electrónicos falsos, que son los casos que nosotros estamos trabajando en la actualidad, en donde, bueno, pues se le cambia una letra al nombre de correo electrónico, el receptor no se da cuenta de ese cambio y viene la transferencia electrónica, o en su caso, los sistemas de origen son vulnerados. ¿A qué me refiero en los sistemas de origen son vulnerados? Bueno, que alguien conoce los usuarios y las contraseñas originales, los envíos son reales y entonces la responsabilidad habrá que identificar. Ok, retomamos. Entonces, decíamos que este tipo de conductas tienen básicamente dos vertientes. La primera es donde el correo electrónico tiene alguna letra cambiada, esto es el emisor, el nombre del emisor tiene alguna letra cambiada, el receptor no se da cuenta y viene el engaño. La otra es cuando el origen, el sistema original es vulnerado y entonces se utilizan las cuentas de correo verídicas con la finalidad de realizar el engaño. Esto es de vital importancia porque evidentemente tenemos que identificar responsabilidades. ¿A qué me refiero? Cuando cambiamos el nombre del usuario y le cambiamos alguna letra y el receptor no identifica el engaño, seguramente la responsabilidad va a caer precisamente en quien generó el pago y no quien envió el mensaje. Cuando en este caso se utilizan correos verídicos, entonces la responsabilidad recaerá en quien envió el mensaje. ¿A qué me refiero? Bueno, hoy día el correo electrónico, que hay que recordar que no tiene características de firma electrónica, esto es, hoy todas las empresas estamos ya muy acostumbrados a enviar y recibir información a través de mensajes de correo electrónico,
en donde es importante señalar que no tienen condiciones de seguridad, no son una firma electrónica. Esto es, la característica fundamental de la firma electrónica es identificar al emisor, al receptor y la integridad del mensaje de datos o, en este caso, el correo electrónico. Es lo mismo. En donde, desafortunadamente, un correo electrónico per se carece de estas características y entonces, evidentemente, lo que hay que hacer es un análisis de qué fue lo que sucedió. Entonces, acabamos de explicar de qué se trata este tipo de conducta. Vamos a explicar técnicamente y jurídicamente cuáles son las alternativas que tenemos. Para hacer un análisis de este tipo de investigación se tiene que analizar, independientemente del contenido del correo electrónico, lo que se llaman, desde el punto de vista técnico, encabezados de esos correos electrónicos. ¿A qué me refiero? Un correo electrónico tiene dos tipos de información. Una es en la que vamos a identificar que es propiamente el contenido de ese mensaje de datos o correo electrónico, que consta que estoy señalando que es mensaje de datos o correo electrónico. Desde el punto de vista jurídico es un mensaje de datos, desde el punto de vista técnico es un correo electrónico. Todo esto está plasmado en nuestra legislación. Entonces vamos a empezar a hablar un lenguaje intermedio en donde ambas partes, ingenieros y abogados, nos podamos poner de acuerdo. Entonces, por un lado tenemos el propio mensaje, el contenido de ese mensaje. Ese mensaje, por supuesto, tiene las características para identificar la amenaza, la extorsión o el fraude. Esos son los delitos, ¿no? O el engaño, el fraude o el engaño. Por otro lado, tenemos la fecha de recepción, la cual va a ser la fecha del equipo receptor, no necesariamente la fecha y hora en que ese mensaje se generó. Y asimismo, vamos a tener el remitente, ¿no? Y el destinatario o los destinatarios. Eso es lo que vamos a poder ver en el correo electrónico, digamos, en el encabezado. Después nos vamos, ¿no? a los encabezados electrónicos, ¿no? Hasta lo que se conoce como encabezados del correo electrónico o cabeceras de ese correo electrónico, así también lo podemos identificar, en donde vamos a ver electrónicamente cuál es la forma y el momento preciso en la que ese mensaje de datos o ese correo electrónico se generó a través de estos elementos que les voy a mencionar. La dirección IP. ¿Qué es la dirección IP? La dirección IP es ese elemento, es un número, ahorita no entraremos en situaciones técnicas, es un número que es asignado por un proveedor de servicios, en este caso de Internet, que me va a permitir navegar en Internet y enviar y recibir este tipo de mensajes. Entonces vamos a poder identificar en algunas circunstancias la dirección IP origen, en algunas circunstancias, conste, ahorita lo explico. La dirección IP origen, que es la que vendría siendo la dirección del proveedor de servicios de Internet que se utilizó para generar ese mensaje de datos. Vamos a ver las fechas y las horas exactas con las que se genera ese mensaje de forma internacional o coloquialmente como se identifica técnicamente, que es el horario UTP, el horario internacional. Y asimismo vamos a ver las cuentas correos de correos emisoras, receptoras, ¿no? Y en realidad, ¿quién genera el mensaje? Esto es, cuando tenemos un correo electrónico falso, esto es, hay herramientas que se pueden utilizar con la finalidad de generar un nombre adicional a un correo original, pero siempre en los encabezados técnicos vamos a poder identificar el correo electrónico de quien en realidad viene ese mensaje y en caso de que yo lo conteste, a quien en realidad se le va a enviar. Entonces, habrá que hacer dos tipos de análisis. Habrá que hacer la identificación, fijación y preservación tanto de los correos electrónicos que vemos de manera directa, el cuerpo del mensaje, como de los encabezados. Este trabajo, la recomendación es que la realice un perito para que se puedan obtener los datos de prueba y se pueda hacer la investigación. Pero antes de eso, hay que identificar cuáles son las conductas penales que vamos a poder identificar en relación a este tema. Y entonces, bueno, la primera, ¿no? El fraude, hemos estado hablando precisamente de las condiciones del engaño. Entonces, de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 360, si me permiten
Se los voy a leer de forma textual, ¿no? Con la finalidad de que queden muy claras las ideas, ¿no? Entonces, dice, comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa que alcanza un lucro indebido. Entonces, normalmente estos mensajes de Vexcam, la característica que tienen es que, por darles algún ejemplo muy sencillo, oye, fíjate que la cuenta bancaria que estábamos trabajando hasta este momento está sufriendo una auditoría, por lo tanto, te solicito que me deposites a partir del mañana en esta cuenta. Y todas las variantes que ustedes quieran, inclusive cuando en las situaciones más graves, cuando es el sistema del emisor lo que fue vulnerado, es increíble ver la familiaridad con la que son generados este tipo de mensajes. Esto es, no son generados necesariamente por robots, son generados por personas que conocen hasta la forma de comunicación con la finalidad precisamente de que este fraude pueda ser consumado. Asimismo, bueno, es importante hacer mención que aquí los montos de lo defraudado son muy importantes. Las sanciones las vamos a poder identificar, ¿no? De 3 días a 6 meses, en cuyos casos el valor de lo defraudado no exceda de 10 veces el salario, lo cual pues es bastante risible, porque estamos hablando aproximadamente de 1,000 pesos, y en su pena, en su sanción máxima, estamos hablando de 3 a 12 años de prisión cuando sobrepase 100 veces el salario mínimo. Entonces es importante identificar las cantidades de lo defraudado. La pregunta aquí sería, bueno, ok, yo estoy recibiendo un mensaje de este tipo. ¿Cómo fue que pudieron conocer esta información? ¿Cómo fue que conocieron cuál es la forma, cuáles son los modos, cómo me comunico con mi cliente, con la finalidad de que me puedan engañar? Y entonces tenemos otro tema, que es precisamente la vulneración propiamente de, en este caso, el sistema de correo electrónico, con la finalidad de poder hacerse, digamos, de la información suficiente para poder realizar este engaño o fraude. ¿Y esto cómo se lleva a cabo? Bueno, pues normalmente se lleva a cabo a través de dos formas, ¿no? La primera es a través de lo que se conoce como fuerza bruta, en donde se utiliza un programa de cómputo o software, si así lo quieren identificar, en donde a determinadas cuentas, bueno, lo primero que se hace es enviar correos a distintas cuentas. ¿Quién envía estos correos? Normalmente es un sistema automatizado. Seguramente a muchos de ustedes, al igual que a mí, nos llegan correos varias veces a la semana en donde te dicen, te ganaste la lotería, tengo un buen negocio para ti, comunícate conmigo porque quiero hacerte una donación, por ejemplo, ¿no? Y entonces el problema no es que recibamos ese correo electrónico, el problema es cuando contestamos un correo electrónico, porque cuando contestamos un correo electrónico de este tipo, lo que sucede es que entonces los delincuentes saben que ese correo es verídico. Esto es, ¿a qué me refiero? Cuando ellos envían los correos, los inventan, son correos generados por computadora de manera general y están esperando que alguien conteste para identificar que ese alguien existe. Cuando ese alguien existe y los delincuentes se dan cuenta, entonces el siguiente paso es tratar de vulnerar su contraseña para tratar de vulnerar sus sistemas y para poder identificar el tipo de comunicación que está teniendo. Y entonces a eso se llama fuerza bruta, el intento de primero identifico que el objetivo existe, ya sabemos que el correo de Oscar Lira existe, después voy a intentar violentarlo para poder identificar e intervenir sus comunicaciones. Esa es otra conducta delictiva, intervención de comunicaciones, ¿no? Pero esta forma de penetrar, digamos, los sistemas, en nuestro país también se encuentra sancionada por el artículo 424, el cual señala, palabras más, palabras menos, que el que utilice un sistema, ¿no?, o un dispositivo para violentar la seguridad de un programa de cómputo, entonces será acreedor a una sanción, si la memoria no me falla, de hasta 8 años de prisión. Entonces, vean ustedes cómo tenemos los argumentos para identificar, más allá
de lo que mal llamamos cibercrimen, para que estemos en posibilidad de identificar las conductas delictivas para poder generar una investigación, una denuncia o una demanda contra quien resulte responsable. Sí, solo sí, utilizamos las dos herramientas técnicas y jurídicas. De aquí nos pasamos al tema precisamente de estos robos a través de banca electrónica, en donde, ¿qué es lo que sucede? Yo también en la empresa también tenemos y en los despachos estamos manejando varios casos de estos tipos relacionados, donde las personas a través de sus cuentas bancarias electrónicas, pues un día van al banco y su dinero ya no está. Aquí tenemos problemas serios, ¿no? Tenemos problemas muy serios porque dentro de la legislación de nuestro país vamos a empezar a hablar de una carencia que tenemos en relación a la investigación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues una persona de repente va, quiere hacer una transferencia o quiere hacer un retiro en el banco de manera física y se encuentra con que ya no tiene dinero. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primero viene la queja ante el banco. Desafortunadamente, por los tipos de sistemas que hoy tenemos, en donde el banco tiene implementado un mecanismo de firma electrónica. ¿Cuál es este mecanismo de firma electrónica? Recuerden ustedes que cuando nosotros accedemos a una página web o cuando nosotros nos conectamos directamente a nuestro teléfono celular para poder hacer una transferencia electrónica, bueno, cuando lo hacemos en una computadora, me conecto a una página, esa página me pregunta una primera contraseña. Después de que yo coloque la primera contraseña, me aparece una página que dice: Oscar ML, bienvenido, coloca tu siguiente contraseña y la contraseña de token. Una vez que esto sucede, vas a tener acceso a tu cuenta, vas a poder hacer tus altas, tus transferencias o lo que necesites hacer, tus consultas, y cuando terminas de hacer la consulta, inmediatamente el sistema te debe de enviar un correo electrónico y o un mensaje a tu teléfono celular para identificar que hiciste esos movimientos. Si tú no contestas, el banco da por hecho que lo estás aceptando. Y como lo estás aceptando, en ese momento ya la responsabilidad no es del banco. Recuerden nuevamente, ¿qué es la firma electrónica? La garantizo, ¿no?, al emisor, garantizo al receptor y garantizo la integridad del mensaje de datos. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente el usuario ya no tiene dinero en su cuenta bancaria. Cuando viene la reclamación, ¿por qué? Porque no tuvo el cuidado de ver su correo electrónico, de ver su teléfono. Hay gente que no le da importancia, aunque ustedes no lo crean. Hay gente que no le da importancia y o no lo entiende, porque también hay gente mayor. Yo tengo clientes que ya son mayores, que están en estos problemas. Viene la queja ante el banco y el banco te dice: no, pues yo te envié el mensaje y tú accediste con tu token, y entonces como es tu token, pues fuiste tú. Va a venir una reclamación a Conducef, la cual, bueno, desafortunadamente y ante el sustento precisamente de este mecanismo de firma electrónica, normalmente lo que va a suceder es que la resolución va a salir en tu contra. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo podemos investigar? Bueno, aquí las formas son las mismas, nada más que digamos que la conducta que se relaciona o el mecanismo para realizarlo lo podemos identificar con el mal llamado ciberdelito de phishing. ¿En donde qué es el phishing? El phishing es una técnica para solicitar tus datos personales o tus datos financieros con la finalidad ya sea de falsificar un documento o de robarte tu dinero. En cuanto el delincuente falsifica un documento o tiene tus datos financieros para robarte el dinero, entonces el medio comisivo para el engaño, que también es un fraude, es esa liga o esa página web a donde te acabas de conectar, ¿no? Y entonces ahí están las formas y las conductas delictivas. Entonces habrá que hacer en este caso una investigación para saber de entrada cómo fue posible
que obtuvieran tu contraseña. Pero regresemos al banco, ¿no? Al final del día, lo que nos interesa a nosotros es saber qué argumentos tenemos para poder hacer la investigación. Los argumentos que tenemos para hacer la investigación, déjenme decirles que de acuerdo, ojo, escríbanlo, subrayenlo. De acuerdo a la circular única de bancos, artículo 16, bis 15, ustedes tienen derecho de solicitar la información de fechas, horas, direcciones IPs, movimientos e incluso las características del dispositivo que se conectó a su sistema directamente al banco como titulares de las cuentas. O en su caso le van a entregar la información a Conducef. En esas bitácoras o en esos registros, esas hojitas donde viene plasmado en tal fecha esta cuenta hizo este movimiento con esta dirección IP, recuerden que la dirección IP es esa dirección que me va a permitir identificar al proveedor de servicios a través del cual se hizo la comunicación y en algunos casos, ¿no?, poderle solicitar este proveedor de servicios a quién le prestó esa dirección IP, en qué fecha y en qué hora. Una vez que nosotros tenemos esa información, entonces se hace el análisis. Recuerden ustedes que me parece que habíamos platicado en la parte introductoria precisamente de estas cápsulas, el acuerdo de cooperación que existe con Telmex desde el 2006, en el cual yo tuve la oportunidad de ser partícipe. Y entonces Telmex es el único proveedor, y ya sé que no hay ningún agradecimiento por parte de nadie, ni reconocimiento, pero me gustaría de la manera más respetuosa y más humilde extender un reconocimiento por esa ayuda, toda vez que desde el 2006 a la fecha eso ha permitido que vidas se salven y por supuesto que delincuentes terminen en donde deben terminar. Entonces les decía yo, desafortunadamente Telmex es el único proveedor de servicios que coopera con la autoridad desde el año 2006 y esto nos permite que ponerme a rezar cada vez que yo recibo una bitácora relacionada con un fraude financiero a través de banca electrónica. Tengo que rezar para que las direcciones IPs sean de Telmex y entonces se pueda continuar la investigación a través del Ministerio Público o el juez correspondiente. ¿A qué me refiero? La buena noticia es que Telmex tiene entre el 70 y el 80% del mercado. ¿Y eso qué significa para nosotros desde el punto de vista de investigación? Que de cada 10 direcciones IPs tenemos la posibilidad de que 7 u 8 sean de Telmex, ¿no? Entonces aquí levantamos la voz y seguimos teniendo las veladoras prendidas para que Telmex siga cooperando con la autoridad con la finalidad de que este tipo de investigaciones se puedan concluir. Asimismo, como ustedes se pueden dar cuenta en este momento, desafortunadamente no hay legislación que nos ayude a hacer una investigación cuando hablamos de otro proveedor que no sea Telmex. ¿Por qué no lo hay? Porque no hay legislación. Y como no hay legislación, entonces los demás proveedores no cooperan con la autoridad y eso es bastante lamentable y son algunas de las cosas de las cuales estaremos platicando en cápsulas futuras. Mis amigos, espero que la cápsula sea de su interés. Esperamos sus recomendaciones, sus preguntas, cualquier duda. Me parece que estamos hablando de temas complejos. Créanme que trato de hablar un lenguaje lo más sencillo que puedo, pero a veces se me sale lo ingeniero y de repente no me doy a entender. Una disculpa para todos aquellos que no son ingenieros y a mis amigos abogados. Les prometo que como abogado vamos a intentar hablar todavía un lenguaje más sencillo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula. ¿Cuánto tiempo?